todo parece indicar que habrá regreso a clases y empezaremos el nuevo ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales, no obstante el repunte en contagios por COVID-19. Héctor, ¿qué implica, qué nos dice, qué implica este regreso a clases? Bueno, Javier, todo parece indicar que va a haber regreso a clases en el discurso de las autoridades, pero en las estadísticas y en las gráficas de los expertos que están midiendo y de las propias cifras de la autoridad de cómo está volviendo, con qué intensidad el contagio del COVID, pues la verdad más bien parece que no va a haber regreso a clases. Aunque esta nueva ola es muy intensa de contagios, no lo está haciendo, por fortuna, de hospitalizaciones graves ni de muertes. Hay una enorme disminución en el número de muertes, por decir una cifra reciente. En febrero de este año había 12.000 contagios al día y había como 1.200 muertos por día. Hoy en México hay como igual 12.000 o 13.000 contagios al día, pero solo 200 muertos. Ahora, uno dice solo 200, como si 200 no fueran una enorme cantidad, pero la verdad es que los riesgos graves de la pandemia están disminuidos, pero el alza de los contagios no. Yo la verdad, Javier, no me imagino cómo van a poder volver a clases presenciales sin que los niños, los maestros y los padres pues caigan en la ola o en la nueva ola, en la nueva marea de alza de contagios. Me parece que esa es una expectativa del gobierno que no se va a cumplir. Jorge, ¿tú crees que no va a haber regreso a clases presenciales? Pues mira, lo empiezo a dudar por las razones que dice Héctor y que estamos a 40 días, Javier. Esto está previsto para el 30 de agosto y pues a menos de que estén haciendo un enorme trabajo las autoridades que no vemos desde fuera, pues no se ve cómo. ¿Por qué? Porque esto último que decía Héctor es muy importante. Si hay un trabajo que hacer, primero que nada, con los maestros. Que los maestros quieran volver a dar clases, incluso no estando todos vacunados. La verdad no sabemos qué proporción del 1,000,000 y pico de maestros, 1,200,000 de educación básica en el país están vacunados. Segundo, con los padres de familia, muchos de los cuales no quieren mandar a los niños a la escuela porque les han metido en la cabeza desde hace 1 año y medio, desde marzo del 2020, de que los niños peligran, están en peligro por el virus en las escuelas. Cosa que no era necesariamente cierto, pero les dijeron tanto esto y actuaron en tal consecuencia, pues que lo lógico es los papás y las mamás digan, bueno, a ver, nos dijeron que con el virus los niños pueden contagiar y pueden morir, pues que no los mandemos a la escuela. Pues muy bien, pues ahí siguen los contagios, entonces ¿por qué los vamos a mandar a la escuela? ¿O que ya este virus ya no contagia? ¿O ya están vacunados los niños? Pues ninguna de esas cosas es cierta. Y luego tienen que hacer otro trabajo que tampoco se ve, aunque tal vez lo estén haciendo, de, digamos, preparar las escuelas, los planteles para esto. Ventilación, gel, tapabocas, distancia, escalonar los turnos, todo esto que dizque trataron de hacer, dizque fue un ensayo general las 2 o 3 semanas de junio, pero que todos sabemos que no funcionaron. Muchas escuelas no abrieron porque los papás no quisieron, y las que abrieron muchas no las pudieron acondicionar. Entonces nos encontramos ante una situación donde, a menos de que toda esta gigantesca labor, 25 millones de niños, son muchos niños, claro que como hoy sí podría, como no está Leo, yo podría decir, utilizar el término que normalmente utilizaría al respecto de cuántos niños son, pero Javier no me regañaría, yo sé que no, pero bueno, no lo voy a usar. Pero dicho eso, son muchos niños, y son muchos papás de muchos niños, y son muchas escuelas. Pues ¿a dónde está la chamba? Yo no la veo.
no tengo niños en educación básica pública en México. Punto. Ya están mucho más viejos que eso. Pero pues tengo muchos amigos que sí, y no veo esa chamba. En efecto, yo creo que se necesita una chamba gigantesca para lograr un regreso seguro, etcétera, a clases. Lo que a mí no me queda del todo claro es que es una especie de todo o nada. O todas las escuelas, con todos los alumnos, con la participación de todos los papás y la participación de todos los maestros, regresan o no regresa nadie. Yo sí veo una situación en la que se podría hacer un esfuerzo importante por un regreso de algún tipo, parcial, en ciertas zonas, en ciertas escuelas, en función del tipo de escuela. Ahora, para hacer eso y hacerlo bien, sin lugar a dudas se requiere chambear, se necesita un claro diagnóstico de dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no, además de dinero, recursos, para asegurar que quien decida regresar, donde sí se pueda regresar, tengan las herramientas para sanitizar, etcétera, etcétera, e incluso algo de dinero para invertir en infraestructura muy básica, como lavabos, etcétera, para que se puedan lavar las manos, cosas así. Pero sí veo esa posibilidad, sobre todo porque si bien, como dices, Jorge, el virus sigue contagiando, como también dijo Héctor, mata menos, sigue matando mucho, pero sí mata mucho menos. Y a la hora de la hora, esa es la variable clave. Y me imagino un escenario donde sí es posible algún tipo de regreso a clases. Yo lo siento profundamente necesario, ¿no, Héctor? Mira, sí, desde luego, y es muy bueno lo que dices, de que no, y hay un método incluso en lo que estás diciendo, de cómo se podría hacer lo que se puede hacer en esta materia, que es no verlo como un regreso general, sino verlo en términos de las posibilidades que hay para quienes sí puedan regresar, regresen, quienes no puedan regresar, no regresen. Pero esto necesitaría como una convocatoria y una conversación no es una decisión que pueda tomar el gobierno federal, es una cosa que debe de revisarse estado por estado, municipio por municipio y en el fondo también pues partes de municipios por partes de municipios. Por ejemplo, es imposible plantearse un regreso a clases en toda Baja California Sur porque están los contagios a un nivel, igual que en Quintana Roo, totalmente desbocados. Podrías plantearte a lo mejor el regreso en ciertas partes de Baja California Sur, en ciertos lugares o en ciertas partes de las ciudades importantes de Baja California Sur, lo mismo para Quintana Roo. No puedes abrir todo Quintana Roo, tienes que abrir a lo mejor pues unas partes de Cancún, otras partes de Cozumel, a lo mejor en Cozumel es más fácil, desde luego que digamos que en Playa del Carmen enfrente, a lo mejor en Chetumal puedes abrir unas partes, es decir, no puede ser una regla general, sino más bien como tú dices, vayamos convocando la conversación de gobernadores, de los presidentes municipales, a ver cómo está cada ciudad, a ver cómo está cada barrio, a ver cómo está cada escuela, porque luego el otro tema con las escuelas también es que muchas de las públicas fueron vandalizadas. Parte del trabajo a que se refiere Jorge que hay que hacer en muchas escuelas, hubo 7,000 denuncias de vandalización de escuelas, pues es reparar las escuelas antes de que vuelvan las clases. Entonces yo creo que lo que tú dices es muy bueno, Javier. Creo que se podría volver en muchos lugares, revisando bien cada espacio, cada lugar, en lugar de tratar de establecer unas políticas generales iguales para todos, porque no todos están iguales, ni nacionalmente, ni dentro de los estados, ni dentro de las ciudades importantes de cada estado. Entonces, me parece que una visión micro, inteligente, bien planeada, sí podría permitir el regreso pues yo creo que una porción sustancial de los de alumnos y maestros, porque a ver si los maestros quieren también, ¿no? Eso que dice Jorge, pues es evidente y nunca se pone en la mesa, ¿no? Claro, me imagino que tiene que ver en parte con la vacunación. Si se avanza en la vacunación con los maestros, debería en principio ser más viable
su regreso, si bien tengo entendido que también parte del miedo de los maestros es que ellos podrán estar seguros por su edad o lo que sea, pueden a su vez contagiar a sus padres, etcétera. Pero si ellos también, o sea, creo que la vacunación, esto se da en un contexto de cómo avanza. La vacunación, una vez más, no a nivel nacional, sino en cada zona, en cada municipio, etcétera. Va a municipios donde la vacunación habrá avanzado lo suficiente para que eso no sea un temor. No sé si en el caso de los maestros, Jorge, hay otros problemas para que regresen. Me queda claro que también en el caso de los padres, que tú hablabas de los papás que no quieren, habrá unos que sí y otros que no. Entonces me imagino que la opción a distancia tendrá que permanecer un buen rato más para los que o no quieran y sobre todo para los que tengan muy buenas razones para no querer. Es decir, el regreso a clases no significa o no debe de significar, creo yo, que de inmediato y en automático desaparece la opción de distancia. Un poco lo que ha sucedido en muchas oficinas. La gente está empezando a regresar, pero no todos. Unos sí, otros no. Sigue estando la opción de trabajar desde casa. Unos regresan 2, 3 días a la semana, no los 5 días, etcétera. Un híbrido de ese tipo, que me queda claro una vez más, y reconozco lo que decían los dos al principio, que se requiere de un enorme esfuerzo de planeación logístico, que no es menor, Jorge. Bueno, de planeación, desde luego, Javier, pero también de movilización, de concientización. Y ahí nos topamos con el problema de que quizás valga la pena buscar en los 2 años y medio, un poquito más de mañaneras, cuántas mañaneras o partes de mañaneras le ha dedicado el presidente a la educación, en un sentido o en otro, desde un ángulo o desde otro. No parece ser un tema prioritario para él y no parece ser tampoco el regreso a clases un tema prioritario, más que por decir va a haber regreso a clases. No, hay que concientizar y movilizar a toda la gente, a los maestros, a los padres de familia, a la gente que pueda acondicionar las escuelas, etcétera. Todo eso es un trabajo muy grande y la única persona que puede realmente concientizar, movilizar a la gente para eso, es el presidente. A ver, es el único que le habla a todos los mexicanos. A veces habla para decir unas barbaridades, pero pues es el único que puede dirigirse a todos. Y ahí el problema es que no da la impresión que este sea un tema muy prioritario. El tema de mantener el esquema híbrido optativo, lo entiendo porque en efecto no hay condiciones para forzar a la gente, pero en muchas partes están forzando a la gente. Te doy mi ejemplo. En primer lugar, para ir a dar clases en la universidad ya en septiembre en Nueva York, tiene uno que estar vacunado. No estás vacunado, no entras a los edificios de la universidad. Y 2, es presencial a fuerza. No es de que tú quieras o no quieras. Es presencial y punto, en universidades públicas y en universidades privadas. Macron en Francia acaba de hacer algo parecido. Sin tu pasaporte de vacunación o sin tu prueba del día anterior, no vas al cine, no vas a los restaurantes, no vas a los museos, no te subes un tren. No, pues para los franceses es mortal, imagínate. Es como los restaurantes, no, bueno, se mueren todos los franceses. Entonces, pero les está diciendo, a ver, espérense, esto es así y así va a ser. Si les das opciones, pues la gente tiende a irse por la opción de menor resistencia, llamémosla así para no meternos en problemas. Y esa opción de menor resistencia, en muchos casos para los papás, pues va a ser, hijo, mejor no corremos el riesgo de que el niño se enferme. Y además es una actitud muy comprensible, dejados a sí mismos los papás a que tomen la decisión. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para hablar de democracia y revolución. ¿Qué tanto es posible un cambio revolucionario radical en un contexto democrático? Quédese aquí, que continúa Ahora de Opiniones.